Es un ¿Qué tal? gran honor para mí presentarles a ustedes al doctor Lauro Zavala, que nació en México. Es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Xochimilco, desde 1984, y tiene una infinidad de libros sobre teoría narrativa, particularmente sobre la metaficción en la literatura y en el cine. El doctor Zavala no es un crítico literario, el doctor Zavala es un teórico de la literatura. Y dado su expertise, hemos hecho el acercamiento y la invitación para hablar un poquito a modo introductorio acerca de el tema que más se habla en estos tiempos: microrrelato, microcuento, minificción, y aclarar los conceptos para beneficio de todos los estudiantes que están presentes. Buenas tardes, profesor, saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes desde México, Coyoacán, hasta Puerto Rico. ¿Qué tal? Pues todo muy bien. Estamos hablando de la era tecnológica o la era de Twitter. Hay un concepto que aparece en uno de sus textos: Twitteratura. Sí. La Twitteratura es un género literario. Bueno, ustedes pueden encontrar en la red un Instituto Internacional de Estudios de Twitteratura. En realidad, toda la literatura muy breve tiene una tendencia hacia el juego y la ironía. Entonces, bueno, se puede jugar con ese concepto. Qué bien. Y todo por la brevedad. Hay unas palabras clave cuando hablamos de literatura breve: el fragmento y la discontinuidad, la lectura que hacemos del texto literario. Y me gustaría que habláramos un poco sobre esto en los próximos minutos, porque hay muchas dudas. Hay muchas dudas que queremos tratar de empezar a aclarar. Mini cuento, microcuento, minificción, mini relato, hasta nanorelato he escuchado yo que le llaman. ¿Por qué tanto nombre? ¿Por qué? ¿Cuál prefiere usted? Bueno, quería primero agradecer la invitación y quiero comentar que el primer libro de teoría sobre la minificción que publicó la Universidad Nacional, La minificción bajo el microscopio, incluía al final un glosario con más de 80 términos que han sido utilizados por los escritores y a veces por los antologadores y los investigadores para referirse a la literatura muy breve que se ha escrito en los últimos 100 años. Y efectivamente, el nombre es muy importante, como conocemos en la tradición nominalista. Tal vez el término que resulta más útil, más práctico, es el de minificción, que es incluso el término que aparece en el Congreso Internacional. Es un Congreso Internacional de Minificción que se realiza cada 2 años en un país diferente, desde el año 98, que fue el primero aquí en México. ¿Cuáles son las ventajas del término minificción? Bueno, la palabra minificción contiene la palabra ficción, que es un término que se utiliza en la filosofía constructivista contemporánea para hablar de una verdad que depende de un contexto. En este caso es el contexto literario y el contexto de lectura, y por eso podríamos hablar de un texto muy breve que contiene una verdad literaria. Entonces, no solamente tiene la ventaja de que se refiere a cualquier género literario, es decir, que podemos hablar de textos muy breves de carácter poético o, por ejemplo, de carácter ensayístico, como lo que se llama en inglés short, que son ensayos de menos de 1 minuto por radio, o los aforismos, que también tienen un carácter ensayístico de 1 o 2 líneas, o cualquier otro tipo de texto. Y también tiene la ventaja de que puede referirse a los textos muy breves literarios que se han escrito en cualquier otra época. Por ejemplo, conocemos los ejempla medievales o los Kenningar, que tienen la tradición nórdica, o los Mabinogi en Medio Oriente, y bueno, el haiku en Japón, etcétera, etcétera. Entonces, el término minificción tiene también la ventaja de que lo utilizamos como un hiperónimo, es decir, como una especie de término sombrilla que abarca todas las variantes de la literatura muy breve. Y eso nos lleva
al asunto de la brevedad, que no es tan sencillo como podría parecer, pero se ha llegado a pensar en el espacio, digamos, el espacio literariamente infinito de una página impresa. Si un texto cabe para ser leído cómodamente en el espacio de una página, entonces podemos llamarlo tal vez una minificción. Así que este es un término que tiene varias ventajas y que se ha adoptado internacionalmente para referirse a todas estas variantes a lo largo del tiempo y en distintas lenguas. Esta es una especie de convención muy útil en este momento. Déjeme ver si lo tengo claro. Entonces, bajo la sombrilla de la minificción, incluimos textos que son narrativos y no narrativos. Exactamente. Claro, porque los que son narrativos generalmente reciben el nombre de minicuento, o en España y en Argentina se les llama microrrelato. Y entonces, por ejemplo, alguna investigadora en España, la doctora Andrés Suárez, los ha llamado el cuarto género narrativo, ¿no? Pero se refiere a ese tipo de textos breves. Y minificción abarca los minicuentos o microrrelatos, y todas las otras formas de literatura muy breve, e incluso formas de minificción que no son literarias, que podemos después ver ejemplos de tipo audiovisual o escénico, coreográfico o de otro tipo. Usted habla de las películas, de los comerciales, de las jergas, de muchos, porque a partir de mi lectura lo que observo es que hay mucho juego aquí, no solamente con la brevedad, o sea, esto no se limita a que el texto sea breve, sino también la forma en que el lector se aproxima al texto. Sí, la lectura es parte de la naturaleza de cualquier texto, y una de las diferencias más notables en la literatura muy breve, sea narrativa o no narrativa, que se ha producido en estos últimos 100 años, tenemos, por ejemplo, un referente importante en 1917, cuando se publica uno de los libros más importantes de Julio Torri, en el norte de México, y otros escritores en toda la región latinoamericana. Lo que encontramos en este tipo de textos es que el lector participa en el proceso que le da sentido al texto. Son textos por naturaleza que tienden a ser muy polisémicos, es decir, que aceptan muy distintas lecturas y distintas interpretaciones. Y en general es un género elíptico, es decir, donde lo más importante tal vez no está dentro del texto, sino en la imaginación del lector, que debe ser un lector activo para darle sentido a esta especie de lo que en inglés llaman hint fiction. Hint es como un indicio, ¿no? El texto es solamente como una invitación para que el lector lo complete con su imaginación. Por eso el lector es fundamental, ¿no? Implica que cada lectura puede generar una interpretación distinta de este tipo de textos, cosa que no ocurre en cualquier género literario con la misma intensidad. Me dijo que me iba a mostrar una gráfica sobre el concepto genérico. Sí, sí, claro. A ver, voy a hacer esta presentación, voy a cambiar aquí la pantalla para entrar a mis archivos. A ver si funciona el sistema. Y sí, estoy tratando de compartir la pantalla. A ver. Sí, creo que es aquí. Están viendo esta pantalla, ¿no? Sí. Aquí se ve. Sí. Muy bien. Bueno, este es un modelo que presenté ahora en el congreso más reciente, que fue en Suiza en 2018, sobre la naturaleza genérica de la minificción. Entonces, si pensamos en esto que aparece en el centro, si la minificción como textos literarios breves, pues colinda, si vemos arriba a la izquierda, con el cuento, que puede ser clásico, con una epifanía al final, puede ser moderno, a lo que llamamos relato, donde no hay una epifanía al final, sino que queda abierto, y en medio arriba estarían lo que llamaríamos relatos posmodernos, que tienen simultáneamente una epifanía
y también son abiertos. Después, arriba a la derecha, tenemos otros géneros literarios, como la poesía, el ensayo, la novela, la crónica, el teatro y muchos otros. Y entonces, como parte de la minificción, algunas versiones breves de cada uno de estos géneros literarios. Abajo a la derecha están los géneros extraliterarios muy breves, por ejemplo, un instructivo para hacer algo, una instalación mecánica, por ejemplo, un aviso, una definición, un epitafio, un contrato, ¿no? Todos estos son géneros no literarios, pero que son, por decirlo así, literaturizados por los escritores, y aquí podemos pensar en esta novedad que es realmente muy reciente y que se ha desarrollado mucho en Latinoamérica. Y por último, abajo a la izquierda estarían lo que llamamos textos gráficos, fotográficos, musicales o audiovisuales. Entonces, aquí podemos pensar en la minificción audiovisual, musical, coreográfica y de muchos otros tipos, ¿no? Así que el campo es realmente muy amplio, es muy interesante. Y ya que estoy aquí, bueno, quiero aprovechar para proponer esta distinción que creo que puede ser útil entre textos breves de carácter clásico y los de carácter moderno y posmoderno. Quisiera mostrar de dónde vienen todas estas reflexiones. Por ejemplo, este es un texto anónimo que incluí en la antología de minificción mexicana. Dice: le propuso matrimonio, ella no aceptó y fueron muy felices. Y como se ve, es como una especie de argumentación lógica que lleva a una especie de epifanía, ¿no? Una revelación al final, que es muy característica del cuento clásico. Después, a ver, podríamos tener algún otro ejemplo. Vamos a ver, salir de aquí. Este es un texto también muy breve, se llama Escena Conyugal, de Luis Felipe Hernández. Dice: lanzaba con presteza uno tras otro los cuchillos a su mujer, quien lo recibía con el trapo para secarlos, ¿no? Aquí hay son un libro con cerca de 350 pequeñas historias donde hay este juego entre lo que se dice al principio y las expectativas que se crean con esta especie de sorpresa, cómo se resuelve la situación. Estos dos son de tipo clásico, en el sentido de que se cuenta una historia de manera, digamos, lineal, y algo que se plantea al principio se resuelve en la segunda parte o en la tercera. Lo contrario de lo clásico sería lo moderno. Entonces, voy a mostrar este par de ejemplos. Esto es de Argentina. Dice: te extraño, me gusta extrañarte, no regreses. Aquí es un poco similar al anterior, sin embargo, hay un juego también con lo que uno esperaría en el final. Y este otro caso es muy interesante porque en algunas clases he pedido que los estudiantes digan de quién se trata, y he recibido más de 250 distintas interpretaciones, ¿no? Se llama El engaño. Dice: la conoció en un bar y en el hotel le arrancó la blusa provocativa, la falda entallada, los zapatos de tacón alto, las medias de seda, los ligueros, las pulseras y los collares, el corsé, el maquillaje, y al quitarle los lentes negros se quedó completamente solo. Bueno, este final es realmente ambiguo, no estamos seguros de quién dice esto, a quién se refiere, etcétera, etcétera. Entonces este es un final completamente abierto. Y por último, para terminar esta idea, hay algunos textos que tienen simultáneamente un final clásico, pero también quedan abiertos. Tal vez uno de los más interesantes es este de Guillermo Cabrera Infante, que es la canción cubana, que dice: ay José, así no se puede, ay José, así no sé, ay José, así no, ay José, así, ay José, ay. Y entonces estamos hablando de tres categorías: el cuento clásico, el moderno que se opone al clásico y el posmoderno que trabaja con ambos. Exacto. Y no solamente son mini cuentos, sino que, por ejemplo, este último caso sí cuenta algo, pero al mismo tiempo es igual de importante la naturaleza, digamos, poética, incluso tipográfica.
del texto. Creo que esto se puede ver también claramente en los textos de una escritora mexicana de Sinaloa, que es Dina Grijalva, que escribió este libro de textos breves, cada uno en homenaje a una letra. Por ejemplo, aquí verán palabras muy mexicanas, lo llama abecegrama con ñ. La ñ me da ñáñaras. Ñáñaras en México es como que da miedo, ¿no? Y dice, añora bañar buñuelos con cañamiel, coñac y champaña. Diseña engañar al formoseño, gañán gruñón, huraño, isleño indomeñable, judío español lampiño, mañoso, norteño ñoño, otoñal pequeño, quiñoso, roñoso, soñoliento, tiñoso, uñado, viñador y sahareño. Y bueno, podrán observar que va jugando con la letra inicial y recorre todo el abecedario, pero al mismo tiempo son palabras con la ñ. Entonces, el texto se refiere a sí mismo para tener sentido y al mismo tiempo sí está contando una historia. Es decir, cumple, digamos, estas dos condiciones de manera simultánea. Y un último ejemplo, para continuar después con la conversación. Este es un texto de la escritora argentina Ana María Shua, de una serie de más de 1000 textos que ha escrito. Y este dice así: con petiverias, pervincas y espicanardos me entretengo en el bosque. Las petiverias son olorosas, las pervincas son azules, los espicanardos parecen valerianas. Pero pasan las horas y el lobo no viene. ¿Qué tendrá mi abuelita que a mí me falte? Aquí es interesante porque cuando uno entra, por decirlo así, al bosque de las palabras, se detiene en estas primeras de la primera línea, que son completamente extrañas, ¿no? Porque solo alguien que sea especialista en botánica podría estar familiarizado. Después, la segunda parte, empieza uno a inferir que se trata efectivamente de un bosque y termina con esta pregunta retórica, y podríamos considerar como una especie de soft porno, este pequeño cuento que al mismo tiempo ironiza las expectativas de lo que uno espera precisamente en un cuento. Entonces, con esto voy a regresar aquí a la sala. Okay. Usted habla de, no solamente de que hay un nuevo género, hablando de la minificción como un nuevo género, sino que habla también de que la actitud postmoderna requiere un nuevo lector que se acerque con una nueva mentalidad al texto. Eso quiere decir, le pregunto, que yo, de todas maneras, yo puedo leer un texto postmoderno, una minificción, necesito conocimiento para resaltar, porque las minificciones se basan mucho en la intertextualidad, en cómo se amarran con otros textos, que entonces necesito conocerlos para tener una mejor comprensión. Pero entonces, en los textos clásicos se pueden leer con esa actitud postmoderna. Claro, cualquier texto ahora es leído con esta interpretación que Eco llamaba una sobreinterpretación necesaria para que exista la literatura y la cultura. Es decir, por ejemplo, yo tengo acá en el librero lo que los investigadores de la Universidad de Yale llamaron por ejemplo, una Biblia posmoderna, que es una interpretación de los textos de la Biblia desde el punto de vista de la teoría feminista, la estética de la recepción, la semiótica intertextual y todas estas formas, la deconstrucción, ¿no? Todas las formas de interpretación de la teoría literaria contemporánea, y resulta un texto muy sorprendente, un texto muy actual y muy rico, ¿no? en lecturas. Entonces, pero nosotros ya somos ese tipo de lector. Es decir, no solo leemos toda la historia de la literatura con esta mirada intertextual, por decirlo así, sino que también estamos produciendo interpretaciones inesperadas de los textos que se están produciendo actualmente. Y la minificción, pues, es un producto de estas formas de leer la realidad. Le hago la pregunta para ver si puedo redondear el tema. Usted dice que la minificción es un género fronterizo. ¿Puede profundizar un poquito para redondear el tema? Sí, bueno, me refiero al hecho de que está en la frontera, como veíamos en el primer esquema, entre otras formas de comunicación. No solamente roza la frontera entre lo literario
y lo extraliterario, sino que también tienden a ser textos donde se hibridizan distintas formas de escritura. Es decir, algunos de los ejemplos que vimos tienen al mismo tiempo, conservan una línea narrativa y llegan a una epifanía final, pero al mismo tiempo tienen un carácter muy poético, juegan con la tipografía, tienen un ritmo musical, apelan al conocimiento literario del lector implícito y integran elementos Tú de... necesitas el de Grisel, si quieres llévatelo, por si acaso. Sí, perdón. No, por favor, apaguen los micrófonos. Sí, disculpe, profesor, continúe. Sí, bueno, decía que en realidad hay al decir que hay una naturaleza fronteriza, quiere decir que hay distintas fronteras que están siendo superpuestas y cruzadas de manera simultánea en este tipo de textos. Por ejemplo, ya desde el año 42, cuando Borges publicó este volumen de ficciones, encontramos esta yuxtaposición de distintas tradiciones literarias. Es muy interesante que también el mismo Borges y muchos otros escritores latinoamericanos exploraron las posibilidades de la literatura muy breve con estas características, ¿no? Que son como un campo de interpretaciones múltiples para cada lector, cada vez que hace la lectura del texto. La minificción es un género que se define en cada relectura. Okay. Entonces, tenemos, para las personas que están presentes, ¿tienen preguntas? ¿Alguna pregunta en particular para el profesor? Bueno, Ana, ¿la iban a escribir al chat o cómo lo vamos a hacer? Se les dio la instrucción de que las pueden escribir al chat, pero no hemos recibido ninguna en el chat. Así que los que deseen también, pues puede, si hay oportunidad, profesor, le pueden abrir, se puede abrir el micrófono y pueden hacer la pregunta. Sí, profesor, yo tengo algún reparo en las definiciones que se dan en términos de que la minificción se sustenta en la intertextualidad y la ironía. Cuando si leemos a Linda Hudson, por ejemplo, nos dice pues que la ironía depende de que el lector tenga la habilidad de reconocerla. Claro. Y pasa lo mismo con la intertextualidad. Si no conozco los referentes, entonces no voy a hacer ese tipo de lectura que el autor tenía pensado cuando escribió el texto. Sí, y también una característica tanto de la ironía como de la intertextualidad es lo que Michel Riffater llamaba la silepsis, es decir, que son textos que tienen esta naturaleza irónica e intertextual, que requieren una enciclopedia de lector, pero al mismo tiempo permiten que haya una lectura, por decirlo así, literal, y siguen teniendo un sentido, claro, un sentido más bien clásico, estable, muy preciso. Entonces permiten esta doble lectura, la lectura literal, que es la, digamos, la tradicional de la literatura clásica, por ejemplo, en un minicuento que efectivamente tiene este sentido con un final epifánico, pero al mismo tiempo otro tipo de lector puede ir reconociendo las alusiones a otros textos literarios y los juegos intertextuales y las formas de ironía que tal vez el primer lector no reconoció, pero que sin embargo le permitieron encontrar un sentido al texto. Entonces, esta naturaleza de silepsis, como lo llama Riffater, esta naturaleza que permite que haya estos distintos tipos de lectura, también es una característica de la minificción más reciente. Alguien pregunta ¿por qué la minificción es un anticuento? ¿Es la minificción un anticuento? Solamente el tipo de minificción a la que podríamos llamar narrativa de tipo moderno, ¿no? Es decir, un anticuento muy breve o de extensión convencional, pues sería lo que en el esquema original llamaba yo al principio un relato moderno. Por ejemplo, textos que terminan con un final abierto
y que entonces invitan al lector a imaginar el final. Esto lo encontrábamos ya desde La Dama del Perrito, de Chekhov, ¿no? Donde al final del texto los personajes deben tomar una decisión frente a un dilema moral, y ahí se detiene el texto. Entonces es el lector quien puede imaginar cómo va a concluir la historia, ¿no? A esto, que es una tradición muy fuerte, la tradición moderna, se le ha llamado el anticuento. Entonces, pasando a los mini cuentos, no todos los mini cuentos son clásicos o modernos, y lo más interesante es que tienden a ser posmodernos, es decir, que permiten precisamente ser leído como cuento o como anticuento. Un invitado pregunta a lo que se refiere con las fronteras que se cruzan. Puede ser también que el microrrelato se vale de otras disciplinas, como planteaba Alfonso Reyes en El Deslinde. Exacto, sí. Sí, por eso también se puede hablar de otras formas de minificción, más allá de la minificción literaria. Usted ofrece un curso sobre minificción en el cine, ¿no? Cinematográfica. Bueno, en realidad mi trabajo en la universidad es que yo doy el curso de lenguaje cinematográfico en general. Y bueno, dedicamos una de las 50 sesiones a la minificción audiovisual, realmente. Pero el resto es el lenguaje del cine, ¿no? Pero tiene una página en YouTube a la que se puede acceder para buscar videos y más información, ¿no? Bueno, sí, hay un canal en YouTube que se llama Cine y Literatura, Modelos de Análisis. Y lo que he empezado a colgar son, bueno, algunas pequeñas presentaciones acerca de la minificción en general, y incluyendo la minificción audiovisual. Sí, efectivamente, hay incluso análisis de secuencias de cine, ¿no? Y otros materiales de teoría literaria y de teoría cinematográfica. Tengo dos preguntitas por aquí. Que esta generación es bien visual, que si usted considera los emoticones como elementos de microficción. No, creo que no. No, creo que es otro recurso. No tiene, creo, un carácter artístico, no es un material elaborado que permita, ni siquiera permite la polisemia, ¿no? Al contrario, es algo muy puntual. Es como una especie de interjección, ¿no? No tiene un carácter. Y por último, preguntan, en términos de la mini poesía, ¿cómo se configuran las dimensiones textuales en la mini poesía? Bueno, en realidad, ya lo decía el mismo Borges, para que algo sea literario, debe ser poético. Y una gran parte de la dimensión poética de un texto verbal o de otro tipo está en su dimensión sonora. Entonces, lo mismo ocurre con un texto literario muy breve, ¿no? Es decir, es todavía con más razón, cada palabra es crucial, ¿no? Es un género particularmente económico, y por lo tanto, en estos textos el ritmo es absolutamente fundamental, como en el resto de la literatura y en el resto de la poesía. Y además tienen esta... ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta adicional que tenga alguno de los presentes? ¿No? ¿No tenemos preguntas? Pues entonces yo creo que vamos a agradecer infinitamente al profesor Lauro Zavala, a nombre del Centro de Recursos para el Aprendizaje, la profesora Ana Isabel Medina, bibliotecaria, la doctora Mayra Rebeca Encarnación, profesora de español, la profesora Tamara Carro, diseñadora gráfica, y este servidor, el profesor Ricardo Rodríguez. Agradecemos infinitamente su tiempo y su disposición. A las personas que están observando y los que vean la grabación, en la reserva de la biblioteca va a haber una bibliografía de más de 100 títulos acerca del tema de la minificción, y el canal, las referencias a los documentos y el canal de YouTube del profesor, para que pueda acceder y continuar estudiando el fascinante tema de la minificción.
Gracias, profesor, a nombre de todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y hasta pronto. Estamos compartiendo en el chat la hoja de evaluación de la actividad. Para aquellos que deseen un certificado de participación, una vez completen el formulario, les va a aparecer un mensaje con otro enlace donde van a solicitar el certificado de participación. Nuevamente voy a compartir el enlace en el chat y ahí pueden acceder a la hoja de evaluación. Agradecemos al doctor Lauro Zavala, al doctor Ricardo Rodríguez Santos, disculpe, por esta actividad. Un agradecimiento también bien especial a Tamara por la colaboración con la transmisión y a los compañeros, a la doctora Mayra Encarnación y al doctor Ricardo Rodríguez, pues por haber colaborado con la coordinación de esta actividad. Y una vez más, muchas gracias, doctor Zavala, y vamos a ver si hacemos un congreso de minificción y microrrelato en Puerto Rico. Sería se queda pendiente de... Podríamos pensar en un momento en que fuera la sede del Congreso Internacional más adelante. Seguro. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.